¿Ya está? Entonces, con esta explicación, a ver, ¿qué pasaría si hubiera deficiencia de surfactante? ¿En quién sería esto? ¿En quién sería esto un problema, chicos? ¿En quién es un problema? Chicos, ¿cuál es el órgano que determina si un feto está maduro o no? Algoní, ¿cuál es? Entonces en el vientre de tu mami. ¿Cuántos meses necesita? ¿Cuántos meses necesita? 9. ¿Qué? 9. ¿Alguien hace menos de a los 7? 6, 7, ¿qué? ¿Cuántos meses? 7 meses. 7 por 4, ¿cuánto? 28, 2, 1, 2, 3, 6, 32 semanas literalmente casi. 32 semanas. Chicos, les pregunto, 32 semanas, ¿hay alveolo en el pulmón o no? ¿Hay alveolo o no? Si no, su compañero le estaría aquí. Entonces, 32 semanas sí hay, pero la pregunta es, ¿cuándo inicia a formarse surfactante? ¿En qué semana? ¿Cuándo empiezan a formarse surfactante, chicos? Inicia su formación, ¿cuándo? En el feto, porque esto es para el feto. Entonces, de acá voy a lo siguiente. El órgano que determina si un feto es maduro o no es el pulmón. Que quede ese concepto. El órgano que define si un feto es maduro o no es el pulmón. ¿Cómo hacía la línea del tiempo de toda esta maduración fetal en el intraútero? Acá tienes de la primera a la 20ª semana, 22ª, de ahí tienes la 28ª, de ahí tienes la 34ª y finalmente la 37 y de último la 41. Todos hemos nacido ¿en qué fecha? Todos casi ¿en qué fecha? Entre la 31 y la 41. Ahí hemos nacido todos. 37 y 41. Esto se llama que un feto es a término. Feto a término. ¿Qué significa feto a término? Que está entre 37 y 41 semanas. Pero si está entre 37 y 34 y 37, esto es un feto pretérmino. ¿Pero es prematuro? No. ¿Por qué no le llaman prematuro? Porque prematuro sería que este sea menos de 34 semanas. ¿Por qué menos de 34 semanas? Porque menos de 34 semanas los niveles de surfactante son bajos. En cambio, más de 34 semanas los niveles de surfactante son normales. Por lo tanto, te pregunto, si un niño nace a las 35 semanas, ¿va a tener problemas respiratorios relacionados al surfactante? No, chicos, ese feto puede nacer. Pero entonces, ¿por qué el ginecólogo y la obstetra siempre espera que nazca a los 37 si yo puedo nacer a los 35? Porque fisiológicamente es la etapa más adecuada para disminuir cualquier tipo de riesgo entre las 37 y 42 semanas. Porque en ese periodo la nutrición sigue, o sea, en esas 4 semanas se sigue ganando hemoglobina, se sigue ganando más crecimiento, más desarrollo neuronal, o sea, continúa. Por eso es que se permanece en el vientre materno. Pero ¿qué pasaría si hubiese un incidente o una emergencia con la madre entre 34 y 37? Simplemente se desarma. Se termina la gestación y el feto puede nacer sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el órgano que determina si un feto es prematuro o es un feto a término o pretérmino? Es el pulmón. ¿Por qué? Porque cuanto más surfactante hay, ese feto se adapta mejor al ambiente. Cuanto menos surfactante hay, ese feto va a nacer con dificultad. Y eso es lo que ocurre acá. La deficiencia surfactante es de los prematuros. En ellos sobre todo. Entonces te decía, ¿cuándo empieza a formarse el surfactante? 24 semanas. Ahí empieza a formarse. Poquísimos niveles de surfactante. Pero hay niveles bajos de surfactante, bajos niveles,
en la 28ª semana. Por lo tanto, ¿un feto a los 28 puede nacer? Sí. Pero es un feto que fue directo a la UCI, es un feto que se le va a administrar corticoides para que madure para que el pulmón acelere, es un feto que va a necesitar quizás de una ventilación mecánica para que respire, que va a tener nutrición parenteral. ¿Se entiende? O sea, básicamente es esto. Niveles bajos, bajos niveles de ¿qué? De surfactante. Pero si yo digo 34 semanas, entonces aquí yo tengo ya niveles adecuados. Ya, niveles adecuados de surfactante. Voy a borrar para que vean correlación. Entonces, niveles adecuados. ¿A partir de qué semana? 34 semanas. Niveles normales, chicos, de surfactante. Lo que significa que ese feto pulmonarmente ya es maduro. Feto con un pulmón maduro. El órgano que determina la maduración de un feto, entonces no es el cerebro, no es el corazón, no es el riñón, es el pulmón. Definitivamente eso es lo que se hace. Muy bien, ya está el surfactante. Entonces, te pregunto, ¿y si es un feto prematuro, cómo están sus niveles de surfactante? ¿Normales? Disminuidos. ¿Cuál es la consecuencia entonces? Ya aplica tu fisiología. ¿Qué pasa con este alveolo? ¿Cómo está la tensión superficial? ¿Alta o baja? Alta. Entonces, porque hay escasa cantidad de surfactante. Por lo tanto, estos alveolos, ¿a qué va a tender por ley de Laplace? Al colapso. Y esto, en términos más bonitos que los prematuros, se colapso con inflamación de ese pulmón, es lo que se conoce como la llamada enfermedad de membranas hialinas, que no han escuchado estos miembros, chicos, cuando han hecho desarrollo pulmonar. La enfermedad de membranas hialinas. Entonces, la enfermedad de membranas hialinas, ¿a qué se debe? A una falta de un desarrollo pulmonar con deficiencia de surfactante y por lo tanto tendencia a tener un estrés respiratorio, una dificultad respiratoria que puede conducir a una falla respiratoria. Básicamente se da entonces en prematuros. Prematuros, ¿no? En eso se puede dar bastante las hialinas. Ahora, no es que en los pretérminos no haya, sí, también hay en los pretérminos. ¿Ya puede haber en los pretérminos? Sí, normal, se puede dar en los pretérminos. ¿Ya? Así es que esa sería entonces la deficiencia de surfactante que va a conocer y va a dar como consecuencia la enfermedad de membranas hialinas. Muy bien, chicos. Ahí estamos entonces con esto. Y ya para poder ir terminando esta parte, composición del surfactante. ¿Cuáles son los componentes del surfactante? Principal componente es fosfolípido, pero de todo eso, ¿quién es? El más, dipalmitoil, fosfatidil, colina. El principal componente y más abundante de lo que viene a ser el surfactante es la dipalmetilfosfatidilcolina. En general, lípidos, de esos lípidos, el fosfolípido de esos fosfolípidos es este de acá. También está la esfingomielina, el esfingolípido, ya, esfingolípido. ¿Qué cosa más hay? Proteínas. Proteínas, ¿qué más hay? Proteínas, claro, las apoproteínas y algunos iones, como el calcio. Muy bien, chicos, composición de lo que viene a ser el surfactante. El más abundante definitivamente es este acá, y ese es el más importante. Hay más fosfolípidos para poder disminuir sobre todo esa tensión superficial, pero también hay lípidos neutros, que van a aportar y completar esta composición del surfactante. Muy bien, entonces chicos, en cuanto a lo que viene a ser hematosis.